Bueno, continuando con el tema que hemos preparado para la mañana de hoy, que son estimuladores de nervios periféricos. Ya la doctora Martino expuso la historia de cómo con el tiempo pues empezaron a hacer estudios evidenciándose que la estimulación eléctrica daba resultados de alivios de dolor. ¿Qué significa la neuromodulación? Pues la neuromodulación es tratar de cambiar sensaciones, cambiar las cargas o los estímulos nerviosos dentro del sistema o dentro del sistema nervioso central, por así decirlo. Entonces, la neuromodulación por estimulación de un nervio periférico es una modalidad terapéutica que se puede optar para pues, tratar el dolor. Tiene un interés creciente también y una evidencia que va con el tiempo dándose. Esta alternativa puede ser eficaz también en el alivio de varios tipos de dolores que a veces no podemos controlar cuando escogemos, por ejemplo, una estimulación de raíces dorsales de médula espinal. Al abarcar áreas nerviosas más allá de la columna dorsal, se puede ofrecer esta opción de tratar condiciones dolorosas en cualquier parte del cuerpo. Eso lo dice en la revista de la Sociedad Española del Dolor en ese volumen. Bueno, tratando de hacer una breve también, tocando la historia que ya lo dijo Brigitte, desde hace muchos tiempos, desde tiempo inmemorial, se ha reconocido pues que hay un efecto analgésico tras el uso de la corriente eléctrica en el manejo del dolor. Resumiendo así chiquitico, la doctora Martino habló de este personaje en la Universidad de Leiden, el doctor Peter van Moschenbroek, que en dicha universidad pues él hizo un experimento de una botella tratando de contener cargas eléctricas. Entonces, ¿cuál era el experimento? Que una botella llena de agua con un tapón era atravesada por una varilla metálica y esta varilla pues estaba sumergida en el líquido, que él en este experimento vio que se permitían cargas eléctricas, se quedaban contenidas en la botella, comportándose como que si fuera un condensador, es decir, que había electricidad estática. En este estudio, pues, denominó a este experimento la botella de Leiden debido a que se realizó en la Universidad de Leiden. Los primeros usos de este experimento se hicieron en enfermedades nerviosas como la histeria. Brigitte también mencionó a este doctor Althaus, que también reconoció la aplicación de la electricidad. Se reconoció también, bueno, había analgesia utilizando la aplicación de la electricidad. Y Sweet fue el primer profesional que realizó bueno, valga la redundancia, el primer implante de un estimulador periférico en el año de 1968. En este experimento, pues Sweet también empleó agujas que estaban conectadas a electrodos, estimulando diferentes nervios periféricos y demostró que la estimulación eléctrica de un nervio podía provocar una hipoestesia, como lo dijo también Brigitte, y una analgesia distal al punto que era estimulado. Aunque este fue una de las primeros experimentos que se realizaron, pues el resto de evidencia pues empezó a tener más auge a partir de la década de los 80. Lo primero que debemos de tener claro al tratar de explicar de qué es lo que se habla cuando se dice que se está realizando una estimulación de nervio periférico o una estimulación de cordones posteriores o de una estimulación subcutánea, es tener claro ese concepto. Entonces, también la estimulación eléctrica
la podemos dividir en dos grandes grupos, dependiendo de dónde se realice la estimulación. Por un lado vamos a tener la estimulación intraespinal y por otro lado vamos a tener la estimulación extraespinal. Dentro del primer grupo vamos a tener pues como punto diana que los nervios que están dentro del canal medular, mientras que en el segundo se basará en la estimulación de los nervios que están fuera de este canal, obviamente. Entonces, en el primer grupo, o en la primera división, a la vez se va a subdividir en dos grupos de estimulación. Uno que va a englobar a la estimulación cortical o cerebral profunda. Aquí van a estar incluidos los estimuladores que usan los neurocirujanos para el Parkinson. Y la estimulación cortical que también es usada para dolores de tipo cuando hay infartos cerebrales, dolores por una hemiplegia a nivel de infartos del mesencéfalo. También la otra división de este grupo están los estimuladores medulares, que son ampliamente conocidos por nosotros. Y creería yo que este tipo de estimulación pues, son las que más la mayoría de los intervencionistas tienen la práctica de realizarlo. En el segundo grupo, en el segundo caso, entonces tenemos también que se subdivide en dos grupos, que es la estimulación del nervio periférico y la estimulación subcutánea. Cabe recalcar que no es lo mismo colocar electrodos a nivel subcutáneo para conseguir alivio de un área periférica que estimular directamente el nervio periférico. Son dos abordajes distintos. Entre las indicaciones para poder escoger a los pacientes que pueden ser aptos para este tipo de alternativas, están los pacientes con pobre respuesta o que no hayan tenido respuesta a una estimulación medular. Bueno, previamente a esto deberíamos de agotar todas las alternativas anteriores. Como lo dijo Brigitte, no es un procedimiento barato, es una alternativa bastante costosa. Entonces, antes de decidir emplear esta alternativa en un paciente o antes de escogerla, tenemos que agotar todas las alternativas que tenemos en conocimiento y a mano menos costosas. Entonces tenemos que, cuando hay pacientes con una pobre respuesta a estimulación medular, también se puede ayudar con implantaciones de nervios periféricos. Cuando hay dolor en zonas inaccesibles, ¿ya? Esta también puede ser una alternativa. Cuando hay alteraciones anatómicas que dificulten la introducción de electrodos epidurales, también podemos buscar, ver si nos funciona la estimulación de nervio periférico directamente. Cuando el dolor es de tipo, más que todo debe de ser de tipo neuropático, como regla para poder estar indicado. La estimulación periférica y subcutánea se puede, o se ha utilizado mucho en este tipo de casos, en pacientes con cefaleas, con neuralgias faciales, de tipo orbitario, dolores en la parte de la órbita de maxilar, por ejemplo. Y estos casos, si nos llama la atención, más que todo son en casos de neuralgias del trigémino, podemos estimular los nervios, las terminaciones nerviosas periféricas para ayudar también en el control de este tipo de dolores. Las neuralgias posherpéticas también se ha utilizado esta alternativa para intentar aliviarlas. La neuralgia ilioinguinal, lumbalgias crónicas, dolor abdominal, neuralgias periféricas y también en dolores pélvicos y perineales también son indicaciones para poder escoger dentro de este grupo a la estimulación de nervios periféricos.
Las principales premisas que debemos de tener en cuenta cuando se quiere realizar este tipo de modalidad terapéutica son que el dolor neuropático esté localizado en una distribución del territorio del nervio que vamos a tratar, del territorio del nervio que creemos es el causante del dolor. Debemos también hacer estudios electrofisiológicos que demuestren que existe algún daño, una lesión o una alteración del nervio que está generando el dolor. Podemos hacer, no es que podemos, debemos hacer bloqueos diagnósticos que sean positivos, al menos entre 1 a 3 bloqueos diagnósticos para estar seguros que esta alternativa puede ayudar a solucionar o ayudar a reducir el dolor del paciente. Y los bloqueos diagnósticos deben de tener un alivio pues, mayor del 50% sobre el nervio que está generando el dolor. Debe de haber, al igual que cuando escogemos pacientes para estimulación medular, una valoración psicológica que sea idónea para poder ofrecerle esta alternativa al paciente. Dentro de los criterios de selección, pues los requisitos son los mismos que para cualquier técnica intervencionista. Es decir, fracaso de las terapias convencionales, cuando ya hemos agotado todos los recursos, es decir, acupuntura, vamos de los más básicos, acupuntura, terapias neurales, bloqueos, ¿qué más? Radiofrecuencia, hasta estimuladores medulares y que a lo mejor nos ofrecen o nos dan un alivio no tan idóneo, se puede recurrir también a lo mejor a hacer una prueba con un estimulador medular, un electrodo dentro del espacio epidural y un electrodo periférico. Eso también puede ayudar a resolver el dolor, pero hay que hacer todo esto para tratar de ver si es, el caso es el indicado. Cuando los efectos secundarios de la medicación analgésica que le hemos prescrito al paciente, pues nos dan efectos muy severos y el paciente ya no los tolera. También esa es una de los criterios para seleccionar al paciente a este recurso o a esta alternativa. Debemos de tener una exclusión de trastornos psicológicos, excepto cuando hay una depresión que está relacionada con la patología dolorosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente tiene un grado de depresión, es decir, ya no quiere seguir viviendo, cree que nadie le va a quitar el dolor, entra en un grado que ya se abandona, etc. Entonces tiene un grado de depresión que está dependiente de la patología dolorosa que él está padeciendo. Entonces, solo en ese caso, el paciente sí está dentro del criterio de selección para el estimulador medular, para el estimulador, en este caso, de nervio periférico. Muchas veces también se realiza estimulación eléctrica transcutánea para intentar ver si lo otro, es decir, la estimulación eléctrica del nervio periférico, puede ser beneficiable para el paciente. Este tipo de examen o este tipo de procedimiento puede ser predictivo, pero no realmente no es un diagnóstico preciso, ya que a veces pues de los malos resultados que ocurren, o sea, de lo negativo de los resultados en este proceso, en esta prueba, se pueden deber al fallo de los sistemas, a una mala indicación, a que colocan malos electrodos, no están en el sitio correcto. Bueno, esto se ha visto muchísimo. Aquí les he detallado un breve algoritmo para tratar de seleccionar al paciente que esté idóneo o apto para estimulador de nervios periféricos. Entonces, primero buscamos que el paciente clínicamente necesite del sistema. Si el paciente ya le hemos hecho todos los procedimientos menos costosos y menos invasivos,
y no ha solucionado, hemos agotado el manejo farmacológico, entonces tiene una indicación clínica, ¿sí? Vamos a informarle al paciente qué es esto, cómo funciona, cómo va a ser su vida después del implante en el caso de que la prueba, también hay que indicarle al paciente que esta alternativa tiene dos fases, una fase de prueba, al igual que los estimuladores medulares, una fase de prueba y una fase de implantación definitiva en el caso que la prueba dé como resultados el beneficio del alivio del dolor al paciente. Entonces, una vez que demos la información completa al paciente y al cuidador primario, ¿qué significa el cuidador primario? La persona, en caso de que el paciente sea un menor de edad o un paciente de edad avanzada que no pueda depender por sí solo, pues va a necesitar de un cuidador primario. Entonces, se le tiene que dar también información a alguien que ayude a observar el sistema, a explicarle al paciente todo lo que va a sentir. Entonces, luego de esto, va a haber una evaluación psicológica en donde el psicólogo, aparte de ver clínicamente que el paciente no sea una persona psicológicamente no idóneo, va a hacer muchos test para ver pues, la calidad de vida, valorar calidad de vida, valorar las estrategias de afrontamiento del dispositivo, etc. Va a hacer muchos test dentro de esta evaluación. Cuando el perfil psicopatológico del paciente es, aquí dice, no es inadecuado, en realidad sí es adecuado y las estrategias de afrontamiento del paciente no son desadaptativas y las expectativas y atribuciones se ajustan al paciente respecto al sistema, puede haber no aceptación de la familia o el cuidador primero, pero también hay que ver si dentro de todo esto se busca por parte de los familiares o por parte del cuidador o por parte del paciente que no hay una compensación de baja laboral o litigio. Si no hay esto y el paciente acepta, pues va a estar apto. Entonces, una vez que hemos hecho toda la evaluación, se va a decidir, se van a mandar exámenes de laboratorios pertinentes, exámenes prequirúrgicos, y con una decisión consensuada con el equipo terapéutico se programa la implantación quirúrgica del paciente. Técnica. La técnica es muy parecida a la implantación de estimuladores epidurales con la salvedad de que no vamos a implantar estimulador dentro del canal epidural, sino en la parte periférica, en el sitio del nervio que está, por lo general, causando la molestia, causando el dolor, causando la mala calidad de vida del paciente. Al igual que los estimuladores medulares, yo dije, existe también un periodo de prueba, ¿ya? La implantación, tanto del periodo de prueba, se realiza con anestesia local, es un procedimiento ambulatorio. Muchas veces, anteriormente, bueno, antes de que lleguen en auge todos los procedimientos ecoguiados, que ahorita tenemos a mano y muchos de nosotros estamos en formación para ello, se ha hecho menos invasivo, con menos efectos secundarios de la manipulación del nervio, porque anteriormente se tenía que abrir la piel, colocar el dispositivo, el electrodo encima del nervio y luego cerrar, pero esto iba o causaba muchísima fibrosis. Inclusive en los periodos de prueba se realizaba anteriormente de esa manera. Ahora con la llegada del ultrasonido, que estamos cada vez más, nosotros en entrenamiento tenemos más práctica, se ha hecho menos invasivo y más fácil la introducción de los electrodos. Para esto, cuando es la fase de prueba y el nervio está lo suficientemente cerca que podamos verlo con el ecógrafo, podemos usar como introductor catéteres de venopunción de este calibre, 14G, que tengan pues
44 milímetros. Esto nada más nos va a permitir en la parte cuando son nervios superficiales, pero cuando son bastante profundos, vamos a necesitar de agujas más largas que a veces vienen incluidas dentro del kit del electrodo. Entonces, solo se van a introducir en el periodo de prueba la parte de los polos, todos los polos del electrodo, ¿ya? Y el resto de cables va a quedar externamente, se tienen que fijar a la piel, se puede hacer de dos maneras, o con suturas o con cintas adhesivas. En mi experiencia, mis primeras implantaciones de fase de prueba, yo las hacía con cintas adhesivas, pero como acá en Guayaquil el clima es bastante caluroso, muchos pacientes sudaban demasiado y las adhesivas se despegaban y se tendían a correr los electrodos. Entonces, lo mejor, ahora lo digo personalmente como lo hago yo, el cable afuera en la parte de la piel lo fijo con sutura. Perdón. La localización de los electrodos, pues si vemos el nervio por ecoguiada, si lo vemos muy bien, podemos introducirlo tan cerca como se pueda para poder tener una respuesta más idónea, más correcta en cuanto a la estimulación. Ya, si acaso hay zonas de alodinia, hay que evitar entrar en contacto con esta zona. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, y también lo dijo la doctora Martino, esta alternativa, uno puede estimular un nervio en un sitio y puede conseguir alivio en las zonas terminales o en las zonas alejadas del nervio. Es como cuando el daño que se produce por el virus del herpes zóster, o sea, está el daño cerca del ganglio, pero el dolor del paciente lo siente donde termina el nervio. Es prácticamente así también como funcionan los electrodos. Nosotros podemos poner el electrodo no cerca a la zona de alodinia, a lo mejor en la mitad, y con la estimulación podemos conseguir hipoestesia o alivio de esta zona de alodinia. ¿Qué profundidad vamos a introducir el electrodo? Ni tan superficial ni tan profunda también. ¿Por qué? Si lo hacemos muy superficial, al hacer la estimulación podemos provocar dolor en vez de tener una estimulación agradable que resuelva el dolor que está generando el nervio, pues vamos a tener otro dolor por el estimulador que está prácticamente estimulando los receptores nociceptivos. Y no tan profundo, pues porque también no vamos a tener una estimulación correcta del nervio, más bien vamos a estimular músculos, contraerlos, contracturar y provocar otro tipo de dolor. Entonces hay que ponerlas correctamente a una profundidad idónea. ¿Qué parámetros de estimulación vamos a utilizar? En estos casos, lo correcto es que se utilicen entre 10 a 80 Hz con un ancho de pulso lo máximo 100 milisegundos, no más allá, porque si no vamos a tener a lo mejor, esto no es tan parecido a los estimuladores medulares que podemos tener ancho de pulso más de 100 hasta 400 para conseguir mayor espacio de estimulación. Aquí vamos nada más que a estimular el nervio. Si vamos a ampliar la zona del ancho de pulso, a lo mejor estimulamos otros nervios que no queremos y podamos confundir al paciente, no tener una prueba exitosa. ¿Cuánto tiempo vamos a tener el periodo de prueba? Lo mismo, igualito que el estimulador de medular, entre 7 a 15 días. No menos de 7 porque no vamos a tener una real convicción del paciente que esto va a ayudarle, que esto le ha sido de beneficio.
y tampoco más allá de 15 días, porque acuérdense que estamos metiendo un dispositivo que una parte va adentro y otra parte fuera y podemos causar infecciones, infección del nervio y vamos a provocar otro problema. ¿Cuándo realizar el implante definitivo? Esto depende de que en el periodo de prueba pues haya sido exitosa la prueba, por lo menos el dolor del paciente se haya reducido, dicen los libros, el 50% al menos, pero en mi experiencia yo prefiero que el paciente tenga un alivio mayor al 65%. Con esas expectativas, o sea, yo tengo una mejor, perdón, con ese alivio, con ese porcentaje de alivio, yo tengo una mayor expectativa de alivio del dolor al paciente porque puedo manejar mejor la farmacoterapia adicional. También, cuando realizar el implante definitivo, aparte de esa parte de que el periodo de prueba haya sido exitosa, que el paciente lo acepte, porque acuérdense, una vez implantado, claro, este tipo de implante se lo puede retirar en cualquier momento, es nada más que puede ser para toda la vida o puede ser que el paciente ya no lo quiera tener más dentro, más que todo por el generador que a veces molesta la caja esta y ya no tenga dolor y le diga al médico, ¿sabes qué? Quítemelo, que ya no lo quiero tener. Sí, se puede sacar. Tiene que haber la autorización de quien lo paga, pues. Si el paciente lo va a pagar, obviamente, pues él es el que nos define cuándo podemos programarlo. Si lo paga una empresa médica privada, pues tiene que haber autorización del implante por parte del seguro médico privado o del seguro médico, en el caso de que sea un seguro público, que también debe haber la autorización de ello. Les muestro aquí unas pequeñas fotos que encontré. Yo en lo personal no he implantado todavía ningún estimulador de nervios periféricos. Lo que he hecho es, en algún momento con el doctor que va a seguir con la charla, mi doctor Abel Murillo, que es mi profesor, fue quien prácticamente me entrenó. Agradezco mucho al doctor Abel Murillo. Hicimos una vez en un paciente que tenía esta característica, una cirugía fallida de columna, se le hizo una prueba de estimuladores medulares que le fue bien, no sé por qué, en la implantación definitiva no le fue bien por un tiempo, luego decía que todavía seguía teniendo dolor en la zona lumbar, ya no en las piernas, pero en la zona lumbar y eso le molestaba muchísimo. Con el doctor decidimos poner un electrodo de campo, un electrodo periférico, no de nervio periférico, pero uno de campo en la zona cercana al implante, y con eso mejoró bastante el paciente. En realidad pusimos 3 electrodos, 2 de campo, uno a cada lado, y uno medular que quedó tratando de estimular, lo pusimos muy bien en medio para que con un ancho de pulso estimulara las 2 zonas. Entonces, con ese tipo de estimulación no fue muy bien con ese paciente. Esta técnica de aquí es una implantación de estimulador de nervio. Si se fijan en la radiografía, ahí está la colocación de un electrodo a nivel del nervio ciático. En la parte inguinal, al parecer, este es el bolsillo, o puede ser también un electrodo para un dolor del hilio inguinal. Creería yo que las neuropatías que más se pueden beneficiar para esta alternativa son, por ejemplo, una neuralgia del nervio inguinal que es muy frecuente en nuestro medio, en los casos de cirugías en donde hayan lesiones de este nervio. Otra de las patologías que también pueden ser idóneas es, por ejemplo, una cruralgia. En este caso se ve el electrodo
colocado profundamente, cerca prácticamente del hueso, pero debe de estar anatómicamente cerca del nervio ciático. Estos son los catéteres de que les hablé para poder hacer la implantación percutánea en la fase de prueba. Aquí vemos que hay, pues, estos dos catéteres están señalando el área dolorosa del paciente. Entonces se pueden poner dos electrodos cercanos, rodeando el campo, o si encontramos el nervio cercano, bien cercano al nervio, ecográficamente, de una manera, o sea, dirigido ecográficamente, perdón. Este tipo de calibre va perfecto al electrodo, si entra el electrodo a través de este tipo de catéteres venosos. Y bueno, y el implante definitivo se puede realizar de dos maneras. Un abordaje quirúrgico, abriendo, colocando el electrodo directamente encima del nervio, o de forma percutánea, codillado. Debido a que los cables del o de los electrodos van a quedar debajo de la piel para el implante definitivo, pues por lo general la gran mayoría que hace este tipo de implantes hacen también una incisión quirúrgica para colocar el electrodo en la zona del nervio. Hay que acotar algo, no se debe de colocar directamente sobre el nervio el electrodo, ¿ya? Se debe de poner una, como les digo, se debe de poner una fascia o algo que lo separe para no, para que la estimulación no sea dolorosa, que no sea directa, sino sea transmitida, ¿ya? Y en este tipo de implantación ya definitiva se deben de tratar de preservar los vasos que están alrededor del nervio. No hay que cauterizar, o sea, a menos que haya sangrado, sí, pero tratar de no cauterizar los vasitos sanguíneos alrededor del nervio para tratar de no producir después una isquemia. Y con ello también disminuir la formación de la fibrosis alrededor del implante. Se debe escoger zonas que no causen, el generador, pues para implantarlo se deben escoger zonas que no causen molestias al paciente y se debe colocar lo más cercano al sitio del implante electrodo. Es decir, que por ejemplo, si ponemos electrodo a nivel craneal para las neuralgias faciales, craneales, el generador lo vamos a colocar en la parte pectoral anterior. Los cables obviamente vamos a hacer una tunelización para llegar acá al generador. Si vamos a trabajar sobre nervios de miembros inferiores, pues el generador lo podemos colocar a nivel glúteo, en la zona glútea o en la zona abdominal por delante, dependiendo de dónde vamos a ubicar el electrodo. Si el electrodo va en la parte interior, pues obviamente la zona abdominal y si está en la parte posterior, en la zona glútea. Aquí vemos una radiografía de cómo se ve un implante definitivo. Aquí está el generador que está colocado en la parte posterior en el glúteo y este es un electrodo que está colocado para aliviar una neuropatía ilioinguinal. Esto es un electrodo un electrodo de nervio periférico para estimular el nervio ilioinguinal. Aquí también les muestro una fotografía de cómo se podría ir el electrodo en un caso de neuralgia del nervio auriculotemporal anterior. Primero se hacen, obvio, bloqueos diagnósticos y ya con el implante pues está la dirección que debe de tener el electrodo. Para el definitivo no necesariamente tenemos que abrir acá, abrimos más acá para dejar los cablecitos dentro de la piel y poder hacer una tunelización para llegar al sitio donde escojamos, poner ¿cómo es? El generador. Y bueno, esto es cuanto puedo hablarles sobre la estimulación de nervios periféricos y los invitamos, bueno, ustedes son parte de la sociedad y van a asistir al congreso. Invitamos a los demás personas que también se han juntado a
a esta charla, esta mañana de docencia, para que asistan al Congreso, al 7º Congreso Ecuatoriano de Dolor y Cuidados Paliativos. Muchas gracias.